Bueno, estamos aquí con el director del Museo de Arte Contemporáneo en la sede de Parque Forestal, en un conversatorio sobre espacios independientes en realidad, o espacios de pequeña escala, pero estamos al interior de esta institución, que es un museo que ha estado abierto, digamos, en este último tiempo de pandemia, con todas las dificultades, además de post-estallido social, en un barrio neurálgico en Santiago, con mucho movimiento, y sin embargo es un museo que tiene por lo menos 5 exposiciones, ¿no? Hay 7. Hay 7 exposiciones hoy día programadas, activas. Luego vamos a hablar sobre una exposición que está a punto de inaugurar el día miércoles. Pero sobre todo quería conversar con Daniel Cruz, artista y director del MAC en sus 2 sedes, Parque Forestal y además Quinta Normal, sobre este proyecto del museo en el que ya está súper a galope, porque como les digo, está con 5 exposiciones en muestra, 7 en realidad, y otras por venir, pero es un museo que es un museo universitario, es un museo de arte contemporáneo con una colección tremendamente importante para el país, es un museo con 2 sedes en lugares en la ciudad neurálgico, uno, digamos, muy cerca de la institucionalidad cultural, digamos, dura, Biblioteca Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes, ex UNCTAD, 3, hoy día Centro Cultural Gabriela Mistral, y otro museo muy importante en otra cadena de institucionalidad cultural como es Quinta Normal, donde está el Museo de Historia Natural, la Biblioteca Nacional, donde incluso Mario Pedrosa, curador de arte brasilero, quería hacer el Museo Experimental de la Solidaridad ahí. Es decir, son 2 centros hoy día dentro de la ciudad de Santiago, con mucho movimiento, con mucha transformación, pero siguen teniendo una importancia de institucionalidad en Chile que Daniel está como súper dispuesto a verla y observar toda esa transformación. No se ve ahora en cámara en esta cápsula, pero este museo está completamente rayado afuera, ha sido bloqueado, hay mucha gente en situación de calle viviendo y el museo, sin embargo, sigue manteniendo una actividad cultural activa, y de eso vamos a conversar hoy día, de todas estas energías que están vivas, permanentes, en constante cambio, y por lo tanto está también acá en la conversación Miguel Ruiz Stull, teórico y académico de la Universidad de Chile, y las conversaciones van a ser como esta, diálogo, bueno, aprovechando que tenemos acá al director del museo con toda esta nueva experiencia, y quizás para empezar a conversar, porque hay mucho que decir, es un proyecto muy amplio, ya me da casi miedo preguntarte, son 2 museos activos, pero tuvimos una primera aproximación que yo pude entender 2 cosas que me importaron muchísimo y que dan, digamos, pie para para inspirar el resto de las conversaciones. Hablamos de los bordes del museo, que era algo que te importaba mucho, y hablamos sobre un museo preocupado también de la interdisciplina. Y quería saber cómo lo ves y escucharte. Súper. Mira, bueno, primero gracias por la invitación, Isabel, Miguel, de poder estar acá y conversar con ustedes. Estamos muy contentos desde el Museo de Arte Contemporáneo de poder también estar apoyando el proyecto Chaco, ¿no? O sea, poder, digo proyecto porque es dinámico, no porque sea algo que está en proceso. Sabemos que llevan 12 años y creemos también que hay una propuesta que Inés Ortega también ha curado y que está bastante interesante, y es donde estamos ahora, ¿no? En una de nuestras salas. Me parece súper interesante el approach que haces del contexto MAC, ¿no? Me gusta pensar siempre que el Museo de Arte Contemporáneo en sus 2 sedes se están mirando, ¿no? Es decir, esta sede está mirando a Quinta Normal y Quinta Normal está mirando a Parque Forestal. Y en esa mirada hay un entre, que no es solamente, digamos, los programas en los cuales se circunscriben, digamos, los 2 edificios, sino también todo el campo que acontece en este caminar de 4 kilómetros, ¿no? Es decir, uno empieza a caminar desde acá hacia Quinta Normal y empieza a aparecer el mercado, el parque, empieza a aparecer la Plaza de la Ciudadanía, el Estado, la Universidad de Chile, y así sucesivamente, y empiezan a aparecer capas más complejas también de nuestra cotidianidad, ¿no? La situación de los migrantes, ¿no? El contexto también sobre el cual se inscribe nuestra sede de Quinta Normal, que también es de la Comuna de Santiago,
pero que también tiene un entorno que en algún momento estaba muy vinculado también al tránsito de la ciudad, digamos, de lo rural, de lo urbano. Por lo tanto, lo que emerge en este espacio, en estos corchetes, digamos, de estos dos edificios, es un asunto que es muy relevante también para un museo como el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, de poder observar, ¿no? Y ahí es donde este otro punto también que tú señalas, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, que hoy día es algo que acontece, digamos, sin detención, más allá que la academia quizás ya esté de acuerdo con que es un elemento del cual debe observar y debe trabajar sobre aquello, es algo que los artistas han puesto en escena, ¿no? Y no lo han puesto en escena en estos últimos años, lo están poniendo hace mucho rato, ¿no? Es decir, la noción también de entender que la interdisciplina no solamente se refiere a sí mismo, digamos, en el entendido de que hablan sobre las obras, ¿no? Hablan sobre lo que hacen, sino también están hablando sobre los contextos sobre los cuales emergen las obras. Y ahí aparecen un sinfín de categorías que podríamos explorar también y que son muy atractivas. Por supuesto, este es un museo universitario, ¿no? Al decir museo universitario no solamente estamos diciendo que es el museo de la Universidad de Chile, sino que es un museo que está en completo diálogo con el conocimiento, ¿no? O sea, con el desarrollo del saber. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que los artistas son parte del desarrollo del conocimiento, digamos, del saber en el cual hoy día estamos instalados. Por otro lado, hablar también de la interdisciplina es hablar de zonas de bordes, ¿no? En el entendido de que las disciplinas tienen estos espacios sobre los cuales se construyen sus propias dinámicas, sus propios diálogos, pero la interdisciplina es una zona de borde, una zona de alguna manera que plantea fronteras. Y esas fronteras creo que para el museo, para la contemporaneidad, es muy necesario también de relevarla y ponerla en escena. Creo también que es muy importante señalar que hoy día los artistas generan procesos complejos de investigación-creación. Digamos, esta imagen del artista investigador es algo que, si bien es cierto, está instalado hace bastante tiempo, pero creo que es relevante ponerlo en escena también en el sentido de que la práctica artística es también un proceso de investigación-creación, ¿no? Podría seguir desarrollando más líneas, pero creo que es bueno también ir pimponeando y conversando. Claro, ¿no? Quizás subrayar ese aspecto, digamos, que esto se trata de un museo universitario, que en el fondo quizás en términos de plan, de idea y de despliegue, digamos, ¿no? de sus propias prácticas de curatoría y también la relación, digamos, ¿no? que tendría por su colección ya la existente o la por venir, digamos, tendría que tener quizás unos criterios que sería interesante que nos pudiera detallar, ¿no? Respecto a algo que es propio, digamos, de cualquier museo, o sea, que básicamente porque tiene colecciones y tiene que resaltar esas colecciones, o bien establecer procesos de creación también, ¿no? Justamente con que de alguna manera creo que en una conversación previa, muy rápida, había salido entre nosotros, ¿no? No, claro. Hablar de hablar de hablar de un museo universitario también es hablar de, bueno, cómo nosotros nos reflejamos en esa instancia, ¿no? Claro. Y ahí hay una propuesta que estamos trabajando también con el equipo. Recordar que yo he asumido hace 6 meses, pero es algo que estamos ya desarrollando como una mirada muy fuerte, es entender a cada una de nuestras áreas como digamos, desde un punto de vista de lo exploratorio, ¿no? Digamos, la noción de laboratorio, la noción de experimentalidad también, ¿no? Es decir, cómo las áreas, tanto quizás las más habituales, ¿no? Que son la conservación, también explora, también construye conocimiento, ¿no? O las áreas de producción, ¿no? Cómo pueden estar en sintonía también con los requerimientos de los artistas, no solamente para trabajar en líneas de montaje, sino también para apoyar procesos constructivos. Entonces ahí hay un punto también que es muy relevante y que también en el entendido de poder observar, no solamente, vamos a nombrar de esta manera, ¿no? Los terminales, digamos las obras como las que tenemos acá, sino también las etapas y las capas anteriores, ¿no? Digamos los procesos. Creo que ahí hay algo que estamos muy al debe de poner en escena, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las decisiones formales que toma un artista? ¿No? ¿Cuáles son las decisiones también materiales, de alguna manera? ¿Por qué ciertos materiales reportan? ¿Por qué ciertas gestualidades reportan dentro de la práctica artística un sentido poético, ¿no?
¿Qué es lo que ponen en tensión? Y en ese sentido, cuando trabajas con una noción de interdisciplinariedad, es visto desde las prácticas, ¿no? Yo siempre he pensado de que en el fondo una buena noción de interdisciplina se construye en base a un poder o una potencia que está propiamente en las disciplinas, pero que se cruzan, ¿no? Claro. Justamente en prácticas que tienen que ver con la creación y dentro de la creación con la investigación que efectivamente ocurre, digamos, en esos procesos. ¿Cómo ves la relación dentro de un contexto universitario, ¿no? En donde viven distintos departamentos, o sea, colocando así en términos... No, claro, hoy día estamos en una... Sí, yo creo... El teatro, digamos, Sí. las artes visuales ya, ¿no? Sin duda. Un gran despliegue, danza... Sí, yo creo que las preguntas complejas a las cuales estamos haciendo frente como sociedad hoy día, una de las salidas es obviamente el trabajo colaborativo, colectivo. Creo que los enigmas que nos toca enfrentar en nuestro tiempo son complejos y creo que ese es un lugar que es muy interesante, digamos, como plantearlo como una premisa también de proyección a futuro, ¿no? El ejercicio de lo colectivo, el ejercicio de lo colaborativo. Y ahí tenemos muchos artistas que han estado haciendo esto hace rato, ¿no? Bueno, tenemos a Juan Castillo acá en la trastienda. Sí, vamos a conversar muy pronto con él porque justamente lo que comentaba Juan y que tiene mucho que ver también con lo que tú dices y este museo y por lo que estamos convocados acá en pleno proceso de asamblea constituyente, pero en una feria de arte, es el tejido. Es justamente ese tejido lo que va armando escena y comunidad, ¿no? Y bueno, vamos a conversar profundamente, no sé, la Andrea de todas maneras puede tomar el micrófono ahí si quiere intervenir, que es la curadora que va a conversar con Juan, pero nos importa muchísimo que esté Daniel hoy día como director en un proyecto en transformación y movimiento, o sea, todo está en transformación y movimiento en Chile, y pensando esto a nivel de comunidad. Es como que se hubiera fragmentado en algún minuto la comunidad cultural y hoy día estamos todos muy interesados en poder incidir. Entonces justamente este conversatorio también tiene que ver con espacios que si viviéramos en otro lugar del mundo dirían son espacios independientes porque están los museos completamente rígidos, terminados, porque tienen los presupuestos, tienen programas fijos, departamentos con solución, departamento de museografía, de investigación, y nosotros hemos vivido una fragilidad institucional muy grande en este país, que no ha terminado, digamos, esto no ha terminado después de la dictadura, nunca más se terminó, pero sin embargo los espacios independientes en Chile están de alguna manera reflexionando alrededor de la institución. Entonces en ese sentido, cuando yo conversaba con los otros espacios, y nos importaba mucho hacerlo en este museo y contigo hoy día, es porque la crítica cultural es una línea que se puede dar el lujo en los mundos anglosajones, cuando están solucionados los museos. Espacio independiente, con otros presupuestos, y que no les gusta el museo porque lo encuentran un lugar rígido, necrófilo, dicen, donde todo va a morir. Y sin embargo, este museo está muy vivo. Yo creo que a todos nos importa mucho el tema del espacio público, que es un tema que evidentemente les importa a todos los artistas desde que se quebró eso. Y sin embargo, seguimos insistiendo de que queremos incidir y compartir eso. Entonces, es bonito que tú hayas abierto las puertas, Daniel, para pensar acá con espacios que se están formando en esa digamos, movilidad y que tengas la flexibilidad para pensar también la institución todavía no fija y esos bordes en movimiento. Creo que tenemos que explorar muchas conversaciones pendientes también, ¿no? Tú nombras, digamos, estos espacios independientes, pero yo también nombraría al mundo autodidacta, ¿no? Creo que también ahí hay una pregunta por sobre el hacer, digamos, de hacer arte, ¿no? Y digo porque las nuevas tecnologías también han instalado un modelo de aprendizaje que muchas veces está más entretenido afuera también de la academia que de las estructuras más rígidas, ¿no? Y por lo mismo creo que es un espacio al cual estamos siendo invitados permanentemente a ampliar, digamos, zonas de preguntas, zonas de convocatoria también, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo tiene una vinculación con distintos espacios, como también con distintos proyectos, distintas maneras también de transformarse en un catalizador de estas cosas, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que tengamos conversaciones acá en el museo me parece fenomenal, que podamos ya estar retomando esto. El otro día tuvimos el lanzamiento del libro, que también fue una actividad que empieza a dar cuenta de que estamos activando, digamos, este espacio
y vienen muchos más libros también, por lo tanto creo que también hay un elemento ahí que sin duda nos está señalando que estamos tratando también de sobreponernos frente a la complejidad que hemos tenido este último tiempo, ¿no? La complejidad tanto del contexto pandémico, la complejidad también del contexto del estallido social, ¿no? Entonces, creo que es bueno también hacerse esas preguntas hoy, ¿no? Sobre cuál es nuestro rol en estos dos contextos, ¿no? Nuestro contexto social, nuestra democracia, como también nuestro contexto cultural, ¿no? O sea, cómo están conversando estas dos cosas, más allá de los presupuestos. Sí, creo que el contexto social, institucional hoy día es una cosa que nos interesa a todos. Yo creo que algo que nos ha dejado el estallido es valorar las instituciones. Es impresionante que hay una necesidad, hay un ambiente en relación a eso y no sé, Miguel, si tú quieres comentar algo más en relación a las instituciones. Bueno, o sea, yo lo que me gustaría subrayar esta idea, digamos, que las instituciones en el fondo son mucho más dinámicas de lo que uno pensaría, digamos, o sea, y que justamente las instituciones parecen ser más instituciones justamente cuando tienen una capacidad de transformación inmanente y que en esa inmanencia logran tener efectos, digamos, ¿no? Respecto a una exterioridad que la verdad es que es mucho más ficcional que real. Y en ese sentido no podría sino que celebrar, digamos, el hecho de que Daniel esté de alguna manera trabajando en planes en torno a prácticas, las cuales en el fondo necesariamente van a pasar por distintos flusos disciplinarios. Sí, sí. Si entendemos interdisciplina, fantástico. Sí. Escribo todo lo que pueda ayudar desde la teoría, dentro de la práctica teórica. Sí, sí. Sí, en eso yo también como para ir cerrando una idea que tú dijiste que me pareció súper importante, que la está señalando Miguel también, es pensar desde la práctica artística, o sea, darle realmente un lugar importante a un museo universitario donde el arte y la práctica artística no solamente hay un saber y es conocimiento, sino que es una línea de investigación tan grande como la ciencia, ¿te fijas? O tan grande como otra, y los artistas pueden aquí pensar junto a los curadores, evidentemente, y los equipos técnicos, pero explorar, como tú decías, en relación a disciplinas que a veces se han rigidizado, por ejemplo, la museografía, o quién hace investigación, ¿te fijas? ¿Quién puede dirigir incluso un museo? Lo hablamos antes. El arte, al parecer, tiene, digamos, hace mucho rato, el chance y al mismo tiempo un límite para poder tener ese lugar asignado, que sí, por ejemplo, los arquitectos lo tienen mucho más asignado que los artistas. No sé, ir cerrando un poco con esa idea. Sí, no, de acuerdo, o sea, me parece que ahí hay un asunto que desde el museo nosotros estamos mirando, primero nuestra contemporaneidad, pero también estos procesos dinámicos, ¿no? O sea, el hecho también de que estamos pensando en estas posibilidades de residencias expandidas, en donde los artistas se aproximan, no con todo resuelto, sino con algunas ideas basales y que podamos también incorporar gestión, incorporar producción, incorporar también apoyo. Me parece que si podemos lograr eso en un corto tiempo, como Museo de Arte Contemporáneo vamos a estar ampliando también el registro sobre, digamos, la incidencia en el medio y como también, insisto en esta figura de las colaboraciones, ¿no? Creo que cuando hay preguntas que no están totalmente definidas, me hace pensar también en mi propia práctica, ¿no? Uno corre muchos riesgos, ¿no? No tiene de todo conocido o sabido, pero empieza como a seguir algo, también a surfear sobre algunas cosas, ideas, y de a poco con las mismas materialidades empieza a construir, a reflexionar sobre estos aspectos que son quizá un poco conocidos al principio, ¿no? Como matrices iniciales. Y creo que ahí nosotros como museo esperamos poder cumplir un rol de diálogo con los artistas, más allá, insisto, de los terminales, sino también de poder entender a los procesos. Y quizás un elemento ahí que me parece también interesante y que da cuenta de ello, tiene que ver con la capacidad hoy día también de la gestión editorial que tienen nuestros artistas, ¿no? O sea, el hecho que hoy día ya no producen catálogos, hoy día producen libros, ¿no? Ahí hay un giro también que es interesante en el entendido, que si pudiera simplificarlo de esta manera, los artistas ya no están solicitando que escriban sobre sus obras, sino que escriban sobre los problemas, sobre los asuntos que tocan sus obras, ¿no? Eso es interesante también de detectarlo como
como una modalidad también del entendimiento interdisciplinar del hacer arte y de derivar hacia otros elementos que son, por ejemplo, los libros, ¿no? Sí, tremendamente, sí, es un cambio de formato. Bueno, nos podríamos extender muchísimo en el tema editorial. Bueno, qué gusto estar con Andrea Pacheco en Chile. Andrea Pacheco, curadora de la muestra que se inaugura la próxima semana en el MAC de Quinta Normal, de Juan Castillo. Gran artista, querido chileno, de los grandes nuestros, que viene a hacer una exposición, no sé después de cuánto tiempo, ya lo conversaremos con Andrea. Y seguimos con Daniel, ya que maneja 2 museos, para ir haciendo los cruces de qué está ocurriendo en ese otro lugar. Andrea, te dejo la palabra para que nos introduzca una exposición que todavía no hemos visto, que va a ser importante cuando aparezca esta cápsula en línea, ustedes ya la van a estar mostrando, así que va a ser una antesala en realidad para conversar sobre el museo, esa exposición y la exposición de Juan. Muchas gracias por esta invitación a participar de este conversatorio en esta casa, el Museo de Arte Contemporáneo, que yo considero mi segundo hogar de formación intelectual, profesional, pero también cruzada por todas las connotaciones afectivas que tiene trabajar en un lugar como este, donde las relaciones personales de los equipos de trabajo hacen realmente el proyecto, ¿no? Me siento también súper honrada, agradecida de tener esta conversación contigo, Daniel, con Juan, que nos meteremos un poco en el proyecto, pero también por tener la oportunidad de conversar contigo, recién asumido como director del museo. Me parece maravilloso que nuevamente sea un artista quien dirija el museo. Creo que es una riqueza que no es usual. Yo creo que la mayoría de los museos más bien están dirigidos por teóricos, por académicos, por curadores, y creo que la dirección de un espacio como este en manos de un artista le otorga una riqueza enorme, así que eso me hace sentir como muy contenta. Presentar como muy rápidamente, porque me encantaría que fuese Juan también quien diera su propio statement del proyecto. Geometría Emocional es una exposición que se inaugura el próximo 24 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, que también es el museo donde yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años, hace algunos años. Fue donde Juan y yo nos conocimos, en el año 2015, 2016, o 14, por ahí. Yo estuve 3 años ahí, yo he vivido en Madrid desde el año 1999 y luego hubo un periodo cortito que estuve aquí trabajando en el MAC de Quinta. Fue una escuela para mí, sin duda, superior a cualquier aprendizaje académico que haya podido tener y que tenga en el futuro. O sea, para mí los años del MAC fueron el auténtico doctorado, magíster y posgrado de la vida. O sea, y en ese periodo Juan y yo nos conocimos. Juan había presentado un proyecto en el cual convocaba a 3 artistas de origen chileno, pero que residentes o nacidos en Suecia y en Dinamarca. Sobre todo formados en Suecia. Y formados en Suecia. Bueno, el caso de la Valeria y Paula Urbano habían nacido en Suecia. Y entonces era una manera de trazar ese puente, esa línea entre Suecia y Chile, que hoy en la exposición Geometría Emocional está de manera absolutamente contundente. El proyecto, de modo muy general, se interna en la memoria del exilio y la constitución posterior de una diáspora chilena en Suecia. Y digo posterior porque el origen del desplazamiento chileno-Suecia está en el golpe militar, pero en las décadas posteriores la gente siguió viajando a Suecia, ¿no? O sea, el año donde más gente emigró a Suecia desde Chile es el año 91, o sea, ya llegada la democracia, y entonces ya se conforma ahí una comunidad fuerte que existe hasta el día de hoy, de exiliados, de desplazados posteriormente, víctimas, como digo en el texto, de la peor herencia de la dictadura, que fue el modelo económico, o sea, mucha migración económica, y también gente que nació y que es descendiente de chilenos, nació allí y que habita, digamos, este territorio que yo considero fronterizo entre Suecia y Chile, ¿no?
Y el proyecto se inserta en esa memoria básicamente a través del relato oral, de la palabra, que es un signo muy importante de la obra de Juan desde sus inicios, y a través del rostro, ¿no? y el paisaje. Yo creo que la palabra, el rostro y el paisaje son los tres elementos centrales del proyecto. Sí, claro. La verdad es que durante todo el proyecto, y no solo me pasa con este, sino con todas las cosas que desarrollo, yo mantengo más dudas que certezas, o sea, me voy moviendo más por preguntas que por afirmaciones. Y creo que el trabajo de arte un poco es eso, no creo que el trabajo de arte sea afirmar cosas, sino preguntarse sobre las cosas. Y a través de estas 12 entrevistas que son las que conforman como la cadena vertebral de este proyecto, me permitía preguntarme mucho sobre ideas que me sigo preguntando. ¿Qué es la patria? ¿Existe la patria o no existe la patria? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué delimita una zona de otra zona? Etcétera. Y las preguntas siguen, y yo me las sigo preguntando, me las sigo cuestionando, y tal como tú dices, un poco como el que hilvana todas estas aparentemente desmembrados cuerpos como la fotografía, el vídeo, la pintura y los textos, es precisamente los textos, ¿no? Y los textos que parten de las voces de los mismos entrevistados, que están separados en dos generaciones. Una, chilenos que llegaron después del golpe, más correspondiente a mi generación, un poco mayor, y otra que son los herederos de ellos, ¿no? Gente que, hijos de chilenos, pero ya nacidos directamente en Suecia, o que llegaron a Suecia guaguas, ¿no? Eso podría ser. Sí. No, hay una pregunta, bueno, dentro de las obras que se presentan en la exposición, de las obras que trabajó Juan, él trabajó con 12 personas, son 12 personas cuyo relato es como el corazón del proyecto, ¿no? Entonces, hay una pregunta fundamental que Juan le hace a la gente, que es ¿cuál es tu recuerdo de Chile? ¿Cuál es tu imagen de Chile? Tu imagen, la más pregnante, la que te quedó pegada en la retina. Y entonces yo te quería preguntar eso a ti, esa pregunta, devolverte esa pregunta. Devolverte esa pregunta, yo creo que sea la respuesta, pero me gustaría que tú la compartieras. Es que lo que pasa es que desde ese punto de vista yo soy demasiado regionalista y lo único que yo reconozco como patria es el desierto de Atacama, en el que viví solo hasta los 17 años, o sea que he vivido la mayor parte de mi vida afuera. Y una cosa que siempre me ha parecido curioso, que yo me sentí exiliado cuando estaba en Santiago. O sea, ha sido la única vez que he tenido ese sentimiento que después me han relatado otras personas del exilio. Y una vez que me aclimaté a ese, entre comillas, exilio dentro de Chile, ya viajar era como nada, conocer otro lugar. Sí. Así que es un poco en relación a esa imagen. Sí, de alguna manera lo que ella es una pregunta también sobre el origen, podríamos decir, ¿no? Y esa pregunta sobre el origen es una súper pregunta muy compleja también, en tanto que en nuestro proceso también de comprensión de mundo, de construir identidad, son muchos los elementos que nos atraviesan, ¿no? Y además que cambiamos tanto hasta de parecer, compartir talleres con otras personas. Muchas veces los artistas jóvenes me preguntan ¿cómo se hace para ser artista? O ¿cómo uno es? Digo, mira, aquí hay una cosa que hay que aprenderla desde chiquitito, darse cuenta de eso, que uno no es, uno va haciendo. Exacto. Entonces uno es un animal en proceso siempre. Claro. Sí, si puedo sumar algo a eso, como para empalmar inmediatamente también con la muestra, ¿no? De alguna manera, siento que tu trabajo en el MAC de Quinta Normal tuvo una estrategia inteligente en el sentido de abordar el museo sin una predefinición, ¿no? Sin un render que dijera dónde van las obras, sino más bien en el entendido de llegar a un lugar, habitarlo, ¿no? Porque
Debemos decir que tú lo has estado habitando ya hace un tiempo, construyendo algunas obras ahí también, y a partir de ese habitar se empezaron a tomar las decisiones también de organización de la narrativa, podríamos decir, del recorrido también. Por lo tanto, ahí hay un elemento también que creo que es fundamental en este combinatoria que estás señalando. Sí, hay una cosa también ahí como a mí me gusta mucho destacar y poner en valor la importancia de la intuición en los procesos artísticos y en los procesos curatoriales también. Nosotros llevamos trabajando en este proyecto 1 año y medio, yo en Madrid, Juan en Suecia. Nos juntamos hace más de un año, en agosto, el verano pasado, ya pandemia, en Estocolmo y después en Svedje, que es la población donde vive Juan, en un entorno completamente rural. Y pensábamos en el proyecto, pero yo creo que ahí ha sido súper bonito nuestro proceso de trabajo porque los dos nos movemos de una manera intuitiva, creo yo. O sea, hay un marco conceptual de trabajo, pero no nos ata. Claro. No nos sometemos a nuestras propias ideas, que yo creo que ese es un problema que muchas veces cometemos, es una cosa que sucede sobre todo en el ámbito de los curadores, de los teóricos, de los académicos, que en el fondo tus ideas se transforman en tu propia cárcel, ¿no? Y ahí yo creo que hemos sido súper flexibles, ambos. A Juan le cuesta mucho menos que a mí ser flexible, ¿no? Porque es artista, yo creo que a los artistas les cuesta menos eso y por eso que creo que está muy bien que haya un director de museo que sea artista. Y efectivamente, o sea, para nosotros era súper importante hacer la exposición en el MAC de Quinta por todas estas connotaciones que tiene, por todo lo que tú has señalado antes, porque es un museo que está en un parque, porque está en el barrio Yungay, porque está al frente del hospital, porque está al frente de la biblioteca, porque hay está el Museo de la Memoria, donde Juan va a hacer una intervención también. Entonces, todo eso nutre el proyecto. Y él se vino un mes antes de empezar a montar. O sea, él quería estar aquí, quería estar en el museo, y nos parecía bien porque todo eso iba a afectar en el buen sentido el proyecto, ¿no? Sí, no, yo comparto. Y lo bonito que ahí es donde se producen los diálogos, ¿no? O sea, conversando con Andrea, de repente Andrea me resalta un proyecto que yo había comenzado el año 96 como un proyecto base dentro, según su visión, en el desarrollo de mi trabajo, que es el proyecto que yo llamé Frankenstein, que era un rostro formado por fragmentos de rostros de diferentes etnias. Y a mí, claro, me pareció una idea fantástica y decidimos inmediatamente incorporar esas imágenes que yo todavía me quedaban algunas del 96 y que ahora están en la muestra, ¿no? Y es como esa obra abierta. Yo me acuerdo de lo que escribió Andrea por una exposición muy antigua que hice en la Galería Machina, donde dice que yo he producido una sola obra, y esa obra es una obra en proceso desde siempre. Y esa idea ahí me gusta mucho, porque yo creo que no es solo privilegio mío, yo creo que es un lugar compartido por muchos artistas contemporáneos. Lo mismo que la importancia del espacio que uno ocupa es una preocupación que es viva en el arte contemporáneo. O sea, los espacios no son neutros ni están muertos. Cada espacio carga un lenguaje, que carga un sentido. A la vez también creo que la muestra que estará disponible ya desde el día 24 para recorrerla en nuestra sede de Quinta Normal, es una muestra también muy contingente, ¿no? Si bien es cierto esta obra que tú señalas de mediados de los 90, el Frankenstein, hoy día es reflejo, ¿no? De una cuestión compleja a la cual asistimos. Por lo mismo pensar también que hemos avanzado en el sentido de esta pregunta, ¿no? O sea, o cuánto hemos retrocedido también. Por lo tanto, esta obra, y que es muy interesante también en el texto de Andrea que plantea, cuando se encuentran con esta obra, ahí aparece, digamos, un punto, podríamos decir, un pin dentro de tu trayectoria que se transforma en un acelerador de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, esa especie de aceleración también nos lleva a preguntarnos sobre estos territorios que habitamos como espacios, ¿no? Como museos.
¿no? Es bonito eso que tú hablas, porque yo siempre tengo la imagen y la idea de que en verdad una muestra, en el espacio que sea, para mí el ideal es cuando se transforma como un acelerador de partículas de las miradas de los espectadores. O sea, que sea un espacio donde uno entra y se carga de energía. También a veces lo llamaba casa de fuerza, porque en la Salentera se llamaba casa de fuerza al lugar donde se producía la energía eléctrica para toda la Salentera. Y ahora que nombran el acelerador de partículas, es una idea que me encanta. Bueno, yo creo que es importante. Cambie la mirada y transmute. Sí, sin duda. Yo creo que nuestros visitantes del museo van a entrar en esta dinámica, porque además creo que algo importante que está aconteciendo, principalmente en este montaje que tú has hecho, es que estas salas, digamos, están conectadas. Uno va construyendo y va sumando capas, ¿no? Exacto. Y vas recorriendo esta pregunta que tú has instalado ya. Digamos, no son espacios, tienen su autonomía, pero su autonomía en conversación con, digamos, estos otros nichos, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada, dejamos invitadísimas a todas las personas que están viendo esta cápsula a visitar el Maquinta Normal a partir del 24 de noviembre hasta fines de enero. El día 23. Después la muestra se va sufriendo un enorme cambio al centro de Valparaíso. Exacto. Y parte de este proceso que parece como muy menor, pero que nosotros no lo asumimos como menor, es con textos extraídos de esta entrevista, vamos a intervenir las escalinatas de la bajada del Museo de la Memoria, en la parte vertical, de tal manera que cuando uno entra no ve nada, pero cuando uno se va del museo aparecen todas estas frases. Y son fragmentos que dijeron nuestros entrevistados. Eso se va a hacer, la intervención se va a hacer en diciembre, creo que el 7, mañana tenemos una reunión para confirmar eso. Y el 4, eso podía hablar tú un poco de esa charla, que no sabemos qué nombre tiene, del encuentro. Sí, por terminar, el día 4 de diciembre hacemos dentro como de las actividades públicas en torno a la exposición, que se están pensando todavía junto con el equipo de educación del museo, hay un encuentro, una conversación abierta que queremos hacerla incluso al aire libre, en la parte trasera del museo que mira al parque, que es un espacio que coincide también Daniel, que es importante evitar, en una conversación en torno a algunos de los conceptos clave de la exposición: territorio, diáspora, la racialidad, etcétera, ¿no? La nación, patria, etcétera, todas estas palabrejas que nos convocan. Es importante recalcar, creo que vienen dos teóricos que también escriben en la publicación, de Suecia, que son de origen chileno, pero actúan en el mundo sueco. Uno es un etnólogo, René León, que es el director del Instituto de Inmigrantes de Suecia, y otro es Macarena Dusan, que es una teórica sueca muy importante, o sea, chilena, pero que actúa en el medio sueco con mucha relevancia, escribe la mejor revista de arte, etc. Ella también escribe en esta publicación, y ese día 4, esperemos que Dios nos escuche, se podrá entregar el libro. La publicación. Muy bien, con esto cerramos entonces, invitándoles a participar con nosotros desde el próximo 24, 5:30 que inauguramos, y hasta fines de enero va a estar abierta la muestra de Juan Castillo, Geometría Emocional, en nuestra sede de Quinta Normal.